Bueno, pues nada, os damos la bienvenida a los nuevos diálogos de ACAP, los diálogos del mes de abril, que, bueno, que como muchos ya de vosotros sabéis, se trata de una charla, coloquio, algo como muy distendido, en el cual lo más importante es vuestra participación. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Pilar López Criado. Hola Pilar, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos Bueno, fenomenales genial, de amigos. es fenomenal. Pues Pilar, si te parece, me dejas que lea una breve reseña de tu currículum porque así te conocen un poco más bueno, y así tenemos más información de lo que es tu formación, valga la redundancia, ¿vale? Perfecto. Pues muy bien. Pues la doctora López Criado es actualmente jefa de sección de tumores de pulmón, de cabeza y cuello y melanoma en la clínica MD Anderson Cancer Center de Madrid. Además es miembro del Grupo Español de Oncología Genitourinaria, también del Grupo Español de Melanoma, del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y además también de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Yo te doy la bienvenida, Pilar, y si me dejas, nada, 2 minutos, pues también quiero agradecer a las farmas que bueno, hemos integrado en esta actividad para que puedan, bueno, pues para que pueda mencionarlas, porque gracias a a ellas, pues podemos hacerla con más, bueno, pues más a menudo y con mucha más solidez, ¿vale? Entre ellas están Amgen, está AstraZeneca, está Lilly, está Pfizer y, como no, nuestra compañía Roche. Bueno, pues yo ya he terminado lo que por mi parte toca. Ahora hay que pues, empezar a romper el hielo para quien quiere preguntar o quien quiere formular la primera pregunta y si no, bueno, pues si quieres, Pilar, hacer una breve introducción, ¿no? de lo que es la enfermedad, cómo está más o menos desde tu punto de vista y así también, bueno, pues damos la posibilidad a que se animen nuestros compañeros y compañeras a preguntar. ¿Vale, Pilar? Vale, nada, encantada. Pero no ser demasiado pesada porque creo que lo más importante sois vosotros y lo que queráis. Sabéis mucho más de esto que yo porque muchos o vivís con esta enfermedad o la habéis tenido muy cerca y todos sabéis, o vamos, quizá he visto alguna de las charlas que se han hecho, de las reuniones, y es verdad que la enfermedad, el cáncer de pulmón que vivimos hoy no se parece en nada a lo que vivíamos, ya no digo hace 40 años, digo 15 años atrás. Esto, claro, luego es una película que tiene un principio y un desenlace, entonces los inicios siempre son complejos. La magnitud, la complejidad de la enfermedad ha cambiado enormemente. Esto quiere decir que para nosotros los profesionales se ha convertido en un área muy estimulante. Ahora a todo el mundo le interesa el cáncer de pulmón porque es muy exigente, es decir, no todo es lo mismo. Somos 15, 20 personas, cada uno tiene una situación y no todas son iguales. Esto hace que sea muy importante definir cada situación, cada enfermo, cada enfermedad. Y esa cosa que siempre se ha dicho, pero que ahora es muy clara en cáncer de pulmón. Ahora es el líder de los tumores donde la definición de la enfermedad es fundamental para llevar a mejor término, a mejor puerto cada enfermo, cada persona que sufre esto. Esto para nosotros es brutal, es decir, esos primeros meses, esas primeras semanas son claves, son quizá las más estresantes para nosotros, porque ves como lo que a priori podemos decir es una enfermedad más o menos agresiva, porque seguimos teniendo la mayoría de tumores avanzados, seguimos teniendo problemas para diagnósticos realmente precoces, aunque si queréis esto lo hablamos, esto esperemos que cambie estos próximos años, seguimos teniendo ya enfermedades no curables a priori con cirugía. Por tanto, el definir bien esto cambia por completo la historia de cada uno de los que tenéis o que vamos a tener esta enfermedad. Y cuando ves que este esfuerzo surge, que va bien y que tiene éxito, te animas mucho. No todos los casos van bien, evidentemente, siempre hay situaciones en las que nos vemos frustrados y por desgracia esa frustración no es personal, es que detrás hay personas que no se benefician o que llegamos tarde o que no podemos acceder. Dicho esto, la lucha es yo creo que apasionante, es fundamental cuidar.
que el paciente, la persona que se enfrenta a esto, y ahí sois fundamentales, o sea, no se puede tirar la toalla, no debemos dejar, o sea, esa idea de esto es, bueno, es un tumor, es un cáncer, ¿qué vas a hacer? Es de pulmón, o tiene metástasis, claro, no, perdón, me levanto, cómo me muevo, peleo, porque hay un tiempo en el que eso va a ser clave, esos primeros meses de la enfermedad siguen siendo fundamentales. Y ahí es donde marcamos la diferencia. No quiero entrar mucho más porque hay tantas realidades diferentes que es mejor que hable con otros. Muy bien. Pues nada, no sé si alguien quiere preguntar o romper el hielo. ¿Qué os parece? ¿Nadie? Bueno, yo tengo aquí alguna pregunta, o sea que puedo hacer. Pachi, ¿tú ya estás mejor del constipado o qué? Pues sí, he mejorado, sí. Muchas Ah, gracias. vale, vale. Y si Se quieres ve bien. que rompo el hielo, ya sabes que yo soy... Pues Vamos, vamos, porque si no, pregunto tú yo. eres bastante, qué decir, bueno en romper el hielo, porque siempre lo haces en los diálogos. Venga, va, Bueno, Pachi. pues en primer lugar decirte que la última vez que estuve con mi oncólogo me ha dicho que ha estado hablando contigo y que pronto va a intervenir en uno de estos, no sé Seguro, cuándo, pero seguro. bueno, por lo tanto, algún día hablaré, no quiero hacerlo aquí porque, bueno, seguramente no proceda ni le he pedido autorización a él. Bueno, quiero preguntar lo siguiente. La última vez que se ha producido algo, porque la verdad es que yo no llevo mucho tiempo y no sé cómo llamáis a cada cosa. Es decir, esta que ha habido últimamente en Valencia, que duró algo más de 2 horas, bueno, pues ya conocí un poco más de el apellido de mi tipo de tumor. Yo tengo un tumor de pulmón, EGFR, cuyo apellido es L858R. Y yo le quería preguntar a la doctora Pelar lo que viene a continuación, si ella me puede ayudar a definir lo que decía inicialmente mi tumor en concreto, que son lo siguiente. Como os he dicho, pone EGFR, L858R y después COS, es decir, COSM M6224. Y finaliza con Tier 1. Todo esto, que para mí no dice absolutamente nada, no sé si es relevante, si no es relevante, y si la doctora Pilar, si tengo que repetirle algo, le repito con mucho gusto, pero si ella me pudiera ayudar a entender, ya le digo que lo primero, EGFR y L858R, lo entiendo lo que es, sé que además es de los mayoritarios y que, bueno, es bastante general, pero lo del final, lo del COSME 6224 Tier 1, pues no sé lo que es, si ella me puede ayudar o no. Pues voy a quedar fatal, ya te lo digo, porque es de las partes que le tengo que preguntar yo a los moleculares, porque esto va unido a un equipo molecular que hace esto. Normalmente tiene que ver con la definición exacta de la mutación del exón 21, la L858, que como dices es así, es una de las más comunes, y define exactamente el tipo de mutación y la carga o lo representativa que es en el global. Pero es verdad que luego hay variaciones en función del tipo de estudio molecular que se haya hecho. Y te aseguro que yo esto se lo pregunto a Gemma, que es nuestra agente molecular, ¿cuánto me impacta a mí? Nada. Es decir, es una definición que no modifica ni la actuación. En algunos casos sí nos puede ayudar a prever si puede ir peor antes de tiempo. Es decir, si esas características es la mutación del exón 21 de GFR, la L858, entonces hay algunas veces que sí nos ayuda a prever que pueda ir mejor o peor que otras mutaciones puntuales de ese gen en esa posición. Pero exactamente las siglas que me dices no soy capaz de traducírtelas. O sea, me Bueno, reconozco. lo preguntaré al próximo que venga. Sí, al molecular. A lo mejor a mi compañero le pasa igual y le decimos al molecular. Y lo que yo suelo preguntarles es si modifican algo mi actuación inicial. Es decir, si en base a eso podemos establecer algo. Ejemplo, yo suelo insistir en que los seguimientos en este tipo de mutación son al revés. O sea, al principio sabemos que vas a ir muy bien. Es decir, yo me relajo mucho el primer año. Es poco probable que te vaya mal el primer año. Incluso el segundo, pero luego no bajes la guardia. O sea, esto nos enseña cuidado a partir de 2 años. Hay que vigilar un poquito, porque ahí se nos puede escapar. O cuidado con la cabeza. O sea, nunca, esto de 6 meses, o acentuar ese seguimiento a partir del año y medio. Esas características sí que nos pueden ser interesantes para evitar sustos. En tu seguimiento a años luz, a meses vista. A corto plazo es poco probable que nos vaya a modificar nada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Pilar, ¿crees que eso es un indicativo, aunque efectivamente lo tenga que hacer la lectura un molecular, ¿no?
que sea una lectura de lo que pueda producirse pasado cierto tiempo o no tiene nada que ver? No, son las características concretas de la mutación. Algunas son también en función de la técnica que se haya usado o el peso que tiene esa mutación en el global del tumor. Pero es verdad que necesitamos una traducción porque depende mucho de qué tecnología usen, porque todo suele ser NGS, Next Generation Sequencing, pero es verdad que a veces se hacen técnicas de PCR directa, o sea que depende un poco de la tecnología que se use, a veces es el final o de la carga que tenga, pero define un poquito esa característica que es intrínseca a la alteración. Y esto que digo me matarán los moleculares, pero es verdad que a veces te dicen sí que es relevante o no tiene ninguna trascendencia, nos están hablando de la marca del kit que se ha usado. Ajá. Ya, claro, sí. Que luego, claro, dependiendo de la técnica, tiene más precisión o menos. Claro, exacto. De hecho, nos compramos un tal, no es igual Ion Torre que una PCR directa, o sea, hay técnicas de molecular que no son todas iguales, que es un mundo específico y que, bueno, ahora mismo la tecnología ahí y se pone su marca, nos ponen la marca de lo que hacen y de hecho las miramos, por ejemplo, con PDL1, qué tipo de kit se ha usado, es importante a la hora de saber la validez o no, o la fiabilidad o no, y depende de lo que nos quieran vender, usan uno u otro, o más sensible o menos sensible, por ejemplo. Y te voy a lanzar yo una pregunta de algo que alguien me comentó hace poco, que con las técnicas NGS, Pilar, se están diagnosticando menos ALKs y EGFRs, ¿vale? ¿Tú eso lo has escuchado en algún momento, Pilar? No, a ver, yo creo que a lo mejor es que alguien comenta lo que le está pasando o me está pasando a mí en un momento concreto. Sí. No lo sé, o sea, no lo he oído. De hecho, es al revés. Claro, esto dependerá, lo que decíamos antes, NGS es un mundo que incluye un montón de tecnologías diferentes. Tecnologías de hace 5 años se han quedado obsoletas o claramente mejoradas ahora. Nosotros llevamos haciendo NGS a todas las muestras de pulmón, te digo, de forma estándar hace, te digo, 8 o 10 años. O sea, empezamos a hacerlos. Esto que oía en una de las reuniones, nosotros íbamos haciendo como 22 mutaciones a todo tumor de pulmón, incluso en diagnóstico precoz. Nos sale bien hacerlo. Hemos mejorado esa tecnología. Es todo NGS, pero nada tiene que ver lo que hacíamos hace 8 años con lo que hacemos ahora. Y el otro día me dijeron que compramos una máquina diferente para hacer todavía más. Y no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. O sea, la capacidad de identificar pequeñas alteraciones aumenta mucho. O hacemos fusiones que no hacíamos. Yo creo, si me permitís, que a veces es tal la complejidad técnica que a mí se me hace difícil. Es decir, a veces identificamos mutaciones muy poco prevalentes, estamos encontrando, por ejemplo, de ALK, nos ha ocurrido en estos últimos meses en 2 pacientes, EGFR mutados los dos, que al cabo de años, y digo años, hemos encontrado ALK. Teóricamente eso es imposible, eso venía en el manual de oncología que eso no pasa. Que si tú tienes una mutación de EGFR, que es la driver del tumor, Sí. no hay ALKs. Llevamos 2 pacientes donde nos hemos encontrado ALK. Hemos estado Sí, es verdad que sí, eso, el subtipo, además, la translocación que se asocia a respuesta. Es verdad que es como un resto como anecdótica en el global. Pensamos que el tratamiento de GFR está permitiendo que otras mutaciones que no se describían, otras alteraciones, empiecen a verse y tenemos máquinas o tenemos tecnología que es capaz de verlas. O sea, ¿qué nos ocurre? Yo al contrario, este año llevo una cantidad de GFRs que digo, pero vamos a ver. O sea, estamos diagnosticando más EGFR que en estos 3 meses. Probablemente sensibilidad de la técnica, pericia de los profesionales, o sea, suelo bromear y Manuel está por aquí, se lo sabe, es uno de mis pacientes. Es decir, a mí me gustan los Ferraris, pero es que los conduce mejor Fernando Alonso. Es decir, a veces no es la tecnología que tengo, sino quién la utiliza y cómo la utilizas. Claro. O sea, o la sabes optimizar o no le sacamos provecho. O sea, entonces hay que tener equipos de molecular capaz de identificar eso. Tienes que tener una reunión con los profesionales que lo hacen para saber interpretar qué valor le das. O que esto que me preguntabas, Pachi, ¿qué es eso? Lo pienso preguntar, para que me traduzcan lo que es, porque yo necesito que me lo traduzcan muchas veces. Y lo que hemos visto es que la tecnología cambia y que hay gente, o sea, y luego quién lo está llevando, ya te digo. Sí. No, sí, me encanta
el ejemplo que has puesto me ha encantado. O sea, quiero decir, que no es lo mismo tener un Ferrari que te guste que sepas conducirlo. O sea, que Claro, ha sido súper claro, Pilar, la claro. verdad. Vale, pues, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O tú, Yoli? Hola, sí. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal, Yo Yoli? soy la mujer de un paciente ALK, precisamente lo que hablaba Bernard, que tuvo progresión, le hicieron una NGS y no fueron capaces de detectar ninguna, lo diré, mutación nueva o que había hecho resistencia y demás. Está con los Latinif actualmente, en principio con respuesta, así que en ese sentido bien. Lo que yo quería preguntarte es que sabemos que después de los Latinif, en terapias dirigidas, actualmente no hay ninguna aprobada. Está la de Nuvalent, que creo que está en ensayo clínico, que está bueno, por Barcelona y tal, pero es la única terapia dirigida que hay. Después de los Latinif, ¿qué otras opciones de tratamiento hay? Hay que biopsiar de nuevo. Perdóname. ¿Qué le pasará? No lo sé, ojalá dure mucho el Orla. ¿Qué le pasa al tumor de tu marido, Yoli? ¿Por qué progresa ese tumor? O sea, no podemos dejar... A ver, evidentemente no vamos a meter a nadie, o sea, pero tenemos que saber lo que pasa a la enfermedad. O sea, yo suelo decir que hacer un listado de opciones de tratamiento, evidentemente, cuanto más tiempo esté el con Lorla, más datos tendremos del nuevo inhibidor o de las nuevas combinaciones de Lorla con quimio o con otras. Pero a mí me suele irritar, y alguno de mis pacientes lo sabe, no esta idea de hago alectinib, luego veremos híbrida o no, directamente vamos a Lorla y luego después, digo, porras, hemos visto lo que le pasa al tumor. Tenemos algún paciente con Lorla que tiene lesión única, que hemos operado y que no tiene la translocación. En cambio, la que teníamos previamente sí, y es la única que ha progresado. O sea, una sensación o a reflexionar es que ¿cuándo va a progresar? Punto, ¿dónde y cómo? Si hace una única progresión, ¿estamos seguros de que esa progresión depende de ALK o simplemente es que esa es ese porcentaje chiquito? Porque no podemos pensar que un tumor es 100% ALK. Seguramente habrá un subgrupo indetectable con alguna otra cosa y que a lo mejor en el futuro nos progrese, ¿vale? Pues si quitas esa alteración o con cirugía o con radioterapia, ¿por qué no mantienes el fármaco que te ha mantenido el tumor controlado 1, 2 o más años? Esto es muy, muy conocido con inmunoterapia. Es decir, otra cosa es que haga una progresión múltiple. No sé si me explico lo que digo. No podemos tratar, no es por no, es decir, alectinib, no. ¿Qué tipo de progresión y dónde? Tenemos Es que a pacientes nosotros, por ejemplo, no nos ofrecieron la posibilidad de hacer otra terapia. claro. Yo estuvo 4 años y 8 meses, creo que fueron, con alectinib, con una respuesta muy, muy positiva. Y luego progresó en 2 metástasis ya existentes cerebrales. El tema es que hasta en el tema del cerebro ya directamente, yo insistí en que le hicieran NGS, no me dieron resultados, aunque en teoría creemos que sí se lo hicieron porque yo lo pedí, pero lo que me dijeron es que al ser lesiones muy chiquititas a nivel cerebral, pues que es muy difícil captar en una NGS y de hecho no se ha captado nada. Entonces seguimos sin tener. El tema es que luego, Pilar, la sensación es un poco de impotencia, porque claro, todos nos decís, tenemos que saber, pero claro, en este sentido no sabemos nada. Hemos pasado al Orla y está en respuesta, pero no se sabe de qué manera. Claro, a ver, esto no pretendo, o sea, de verdad que sé que es difícil. Nosotros somos un centro privado y vemos pacientes con esta situación. Entonces, te iba a preguntar qué tipo de progresión. Y me has oído, o sea, no es lo mismo una zona o 2 pequeñas que 20, o que una progresión en múltiples órganos. A ver, yo siempre digo que no es, a ver, yo me dedico a 2 cosas y tengo mucha gente que me tira del pelo, pero no es lo mismo a lo mejor estar en un centro más pequeño, más general, donde, o sea, no es fácil, ¿no? Y tengo un fármaco que sabemos que va bien después de alectinib, que lo pongo y me responde el paciente. O sea, que muchas veces tenemos ese resultado, lo que diríamos exjuvantibus, esas 2 lesiones se han quitado con Lorla. Desde aquí, ¿qué te diría? Nosotros lo miramos qué opciones hay, si podemos tomar una muestra sin someterle a un daño a la persona. Es decir, el neurocirujano tiene que ver dónde está la lesión. Otra alternativa es decir, bueno, son pequeñitas, las podemos radiar sin causar una lesión relevante y mantenemos alectinib, por ejemplo, pero digamos que eso ya está hecho y le ha ido bien, por tanto, seguramente tenemos la respuesta en la evolución que ha tenido tu marido, ¿no? Al cambiar la Lorla ha respondido, por tanto, volví a hacer ALK
en esas nuevas mutaciones que sabemos que son las que suelen o que pueden provocar la progresión, las que se han producido. Pero también el conocimiento que vosotros vais teniendo, si surge de nuevo un cambio, habrá que parar y decir, perdón, ¿qué son 2 o 20? ¿Dónde están? No podemos tomar una muestra, no podemos radiar eso y no cambiar el LORLA, porque ojalá tengamos el nuevo, otras combinaciones, pero es que esto es una guerra de tiempo y vida, es decir, ¿qué daño causa hacer una SBRT de una lesión única, por ejemplo, o muy pequeña, habitualmente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque esto es tiempo, esto es calidad, o sea, si no es muy si no es muy tóxico el tratamiento local, o sea, considerar el global de la enfermedad, nos lo ha enseñado quizá la inmunoterapia, ¿eh? Si el 90% del tumor va bien, ¿por qué cambio todo por el 10%? Es una reflexión que yo me hago a veces, o sea, y si el paciente está bien, si la persona está bien, es decir, tenemos una diana, pero la diana no es inagotable. Entonces, o sea, que tengo claro que no tengo otras alternativas, todos, como tú has dicho, Yoli, es que todos decimos biopsia, el conocimiento de la enfermedad es lo que nos va a llevar a cometer menos errores. Pero no des por perdido, o sea, que ha cambiado el 10% del tumor, que son 2 lesiones cerebrales, vale, pero si el resto del tumor, el hueso, el hígado, el resto del cerebro, el resto del pulmón está bien, esto con inmunoterapia no nos echaría atrás, ¿eh? Trataríamos eso y seguiríamos con inmuno. Nos ha ido muy bien. Lo que quiero decir es que el plantearnos 2 veces y sobre todo considerar que el que está enfrente, que también es una cosa muy buena de estos debates, es sois gente formada, que sabéis, que te interesa qué pasa en la cola del L858, que ya no te conformas con decir tengo mutación en FFR. Es muy importante para que reflexionemos y que nos ayudemos, es decir, porque a lo mejor yo creo que el cambio directo es lo más rápido, pero ya te digo que hemos tenido un paciente así que hemos operado y es que habíamos operado hace poco y era ALK y la nueva es completamente distinta, es otra realidad, es adeno de pulmón, pero no tiene esa alteración. Hemos hecho una intensificación de radioterapia y hemos mantenido el alectinib y lleva pues como llevaba tu marido, quizá algo más lleva ya, se le da en otro hospital. Lo que quiero decir es que de esa colaboración nos nutrimos todos, estamos aprendiendo que no todo lo que pasa en una persona con una alteración molecular corresponde siempre a esa alteración y lo hace en todo el tumor a la vez. No sé si os estoy liando un poco con esto. No, que a veces existen otras opciones que en nuestro caso no se ha dado. Yo pregunté, si es verdad que en esos momentos porque yo teníamos muy sabido pues que si son lesiones las pueden radiar, se puede dar el caso. A mí no, nos dijeron que el lorlatinib era el siguiente paso y que lo iban a hacer independientemente de lo que saliese de la NGS. Supongo que luego con lorlatinib cambiará, porque efectivamente después del lorlatinib no hay ninguna terapia dirigida aprobada. Entonces ahí sí supongo que si vuelve a tener alguna, pues eso, que empiece a crecer de nuevo a nivel cerebral, le harán radioterapia. Claro, o algo, y seguramente para cuando eso pase tendremos nuevos fármacos, pero es verdad que habrá que seguir luchando en ese camino, Yoli. ¿Por qué no miramos lo que está pasando en la enfermedad? O sea, lo que planteas está correctísimo. De todas formas, Yoli es una cuidadora muy formada, o sea que súper formada, con lo cual lo que le has dicho también le vendrá bien para próximas ocasiones, Yoli. Sí. Para que lo tengas más o menos. Sí, tu marido está bien y sigue teniendo opciones, ¿eh? El libro se abre cada día, ¿eh? Claro, sí. Por eso. Sí. Lo que pasa que a veces, Pilar, sí es verdad que te sientes un poco impotente porque sabes que hay otras posibilidades y tú preguntas por ellas, pero luego no puedes decir al oncólogo lo que tiene que hacer al final. Oye, que a lo mejor las 2 lesiones que tuvo a nivel cerebral, que fue donde las tuvo él, no me dieron más explicaciones, a lo mejor eran lesiones que no eran, que el tema de hacer radioterapia o radiocirugía no existía la posibilidad, no lo sé, no lo sabré nunca. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues estamos en Lorla y ahora pues... Y él está bien y sabemos que si las cosas cambian hay que volver a pelearlas, clarísimamente. Y ya está. Sí. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Tenemos aquí una pregunta en el chat, Pilar, ¿te parece? La he visto, la del T23N0 y tras cirugía T23N2. ¿Cuál sería el tratamiento de elección inmunoterapia?
A ver, de hecho os iba a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí o de los que estáis aquí hay enfermedad avanzada o estadios operados o localizados, lo que llamamos estadio 3, que es ese T2-3N2. Ese N2 nos sitúa en una estadificación de los tumores de pulmón que sabéis que se llama estadio 3. No es un 4, no tiene metástasis fuera, pero es un tumor que se nos escapó a los ganglios. Y esto nos pasa y nos sigue ocurriendo cada día, ¿eh? Se opera porque es un T2-3, no parece que haya metástasis ganglionares y al ver en la pieza entera nos encontramos con ganglios N2. A ver, esto tiene una explicación o sencilla o compleja. Explico. En principio es un estadio 3. Lo que haríamos ahora, lo que es estándar en todas partes, es un tratamiento adyuvante, está recomendado con quimioterapia. Eso todavía no lo hemos cambiado. Y necesitamos molecular. ¿Por qué? Porque mira, desde hace unos meses, para tumores N2 PDL1 positivos, ya FDA, creo que EMA también, es que de verdad que me armo un taco ya con las agencias, ¿eh? Tiene aprobado el atezolizumab adyuvante después de quimioterapia para tumores estadios 3 resecados, con ganglios positivos. Hay un beneficio en supervivencia. Esto se basa en un ensayo que es de los pocos que me sé el nombre y el apellido, que es el Empower 010. Manuel, que me conoce, no uso nunca el nombre de ensayos porque me dan un taco. Vale, dicho esto, esto podría ser una opción para esta persona. Es decir, es un adenocarcinoma, no me vale CA de pulmón no microcítico, hay que poner adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Necesitamos PDL1 porque esa cosa es positivo o negativo. Haríamos una quimio diferente en función de qué tipo de adeno o no adeno es. Y después de 4 ciclos, a ver, edad, condiciones generales, tienes que estar bien. O sea, si está bien la persona, haríamos una quimio que hoy por hoy se debe tolerar bien. Más allá de un poquito de cansancio, de verdad no debe pasar. Hay cosas que evitan toxicidades que, en fin, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y después, si es PDL1 positivo, yo pelearía el atezolizumab, la inmuno después durante un año. Ya hay otro ensayo que apoya esto, que es con durvalumab también, pero bueno, el atezo estaría bien. Otra opción es que ese N2 me gustaría saber cuál es, porque, hombre, entiendo que es un ganglio pequeño, que no tiene rotura extracapsular, quizás sea un ganglio subcarinal, ¿bien? Entonces, la otra es que ese tumor sea un tumor mutado. Por ejemplo, este GFR que nos contaba antes el compañero, es que ahora mismo sabemos que después de esa quimioterapia adyuvante, 3 años de Tagrisso, del fármaco que están tomando muchos de nuestros pacientes, benefician en supervivencia libre de progresión como mínimo. Y ya está aprobado en España, o sea, ya se le puede dar a los pacientes N2 con mutación en EGFR después de adyuvancia. Y eso tiene beneficios en supervivencia libre de progresión y probablemente se está hablando porque al parar puede haber recaídas, pero bueno, de aquí a 3 años tenemos mucho que hablar. Así que groseramente son 2 grupos diferenciados. En función de mutaciones son mutaciones. Con ALK en este sentido no hay nada todavía, pero hay trabajos por ahí que nos dirán. Por tanto, iríamos solo con quimio. Muy bien, muchas gracias. Tiene la mano levantada primero Manuel y luego tú, ¿vale, Alejandra? Que os tengo aquí controlados. Manuel, cuando quieras, encantado de conocerte, Manuel. Igualmente. Hola a todos. Hola, Pilar. Mi pregunta iba precisamente es algo más genérica, iba por el tema de la aplicación de medicamentos aprobados por las agencias, sobre todo la Agencia Europea del Medicamento o incluso en la FDA americana. ¿Por qué tardan tanto en llegar a los pacientes en España? Si hay alguna razón de peso. Yo creo que hace poco se ha hecho un manifiesto en el que precisamente es una de las cosas que se denunciaban, precisamente en la tardanza o esa enorme diferencia de tiempo entre la aplicación de un medicamento ya aprobado en Europa para España. Claro, sí, sí. Pues Pilar, si quieres dar tu opinión y si no doy yo la mía, o sea que... La tuya es más elegante, yo después. Bueno, pues a ver, voy a ser elegante, exactamente. Sí. Pues efectivamente, Manuel, este es un problema en el que nos enfrentamos todos los pacientes con cáncer de pulmón, entre otras cosas, porque ha habido, aunque es cierto que a raíz de nuestro manifiesto se han aprobado
3 fármacos para RET y para MET, que eran biomarcadores que antes no tenían ningún tipo de tratamiento aprobado, pero estamos hablando de que se han aprobado después de más de 400 días de ser aprobados en Europa, ¿no? El problema pues está porque bueno, la Agencia Española del Medicamento tampoco sabe decirnos ni argumentarnos el porqué de estos retrasos, pero ellos, la agencia, aparte de pasar unos filtros muy complicados que son de eficacia y eficiencia y el beneficio o el coste-beneficio del fármaco, que se centran mucho en esta parte del fármaco, ¿no? Luego, bueno, pues el tema está en que pasa, una vez tiene, digamos, el visto bueno de la agencia, pasa a la Comisión Nacional a la mesa donde se aprueban los fármacos. Y ahí es donde vienen más los retrasos, porque normalmente no hay así a priori acuerdo entre lo que es la industria y el ministerio, ¿no? Entonces el ministerio prima más la parte de coste-beneficio, es decir, cuánto me cuesta el fármaco sin tener en cuenta que el fármaco, aparte de no valorar lo que vale, sino que lo que hay que hacer es ver cuánto cuesta una vida, que es lo más importante, ellos no lo tienen. Ellos lo que hacen es ver cuánto está perdiendo mi caja si apruebo ese fármaco y dejo de aprobar otros fármacos. Entonces, pues lo que pasa es eso, que hay muchos fármacos, y sobre todo en pulmón, que no se aprueban por el tema económico. Y eso es algo que nosotros hemos reivindicado a través del manifiesto y vamos a seguir reivindicando desde el mes de febrero a lo que queda a lo largo del año, con el objetivo de que, bueno, pues que no se sufran tantos retrasos, que no mueran 60 personas de cáncer de pulmón cada hora, y etc., etc., ¿no? Entonces, no hay una respuesta en este sentido que desde el Ministerio puedan dar que nos trate de convencer. Es que no es así. Es que muchas veces lo único que miran es el dinero que cuesta un fármaco en vez de mirar lo que cuesta una vida. Sí, o sea, es que no tengo más que añadir, porque es que es esto, o sea, es puro dinero, lo siento, es que... Sí. Y la cosa siento decir que tiende a empeorar, porque yo tengo una queja, que en general los que me conocéis, o si no me conocéis veréis que soy muy, muy chinche, es que se están haciendo ensayos que cada vez se parecen menos a la realidad de los pacientes que tenemos y que no se van a poder pagar, o sea, porque, bueno, imaginaros lo que, si cualquiera de los fármacos que has dicho, los inhibidores de RET o de MET, ahora se están combinando, o sea, fármacos que es un primer punto, o sea, ¿por qué alguien le pone un precio absolutamente, o sea, los precios son escandalosos, o sea, ves unas cosas que dices, pero ¿esto quién lo va a poder pagar? O sea, esto, aunque no sé, yo no sé de economía, ¿no? Pero independientemente, o sea, la inmunoterapia, o sea, es que esto es, o sea, son precios que esto, o sea, y esto estamos en una isla, que es el primer mundo, que es España, Europa, y eso, cuando estás afectado, te parece una locura, pero vamos, que esto cruza el estrecho. Olvídate. Pasó con el SIDA, no sé si os acordáis, hace muchos años, el coste del tratamiento del SIDA era inabordable en África. Y lo que aquí costaba un dineral, en África pasó a costar 1 o 2 euros. Esto era yo residente cuando empezó aquello. Yo creo, o sea, esto excede a las competencias probablemente de un país incluso, y de una asociación de pacientes. No se pueden aprobar fármacos, ejemplo, el pembrolizumab, como yo hago esta cosa del melanoma también, el melanoma lo llevamos usando 12 años. Bueno, el primer año, cuando esto era números, ese fármaco en Japón costaba $150.000 un año de tratamiento. El pembrolizumab es uno de los fármacos de inmuno que más usamos en pulmón. Imaginaros $150.000 un fármaco por un paciente un año. Como mínimo lo manejamos 2 años. Esto ha bajado mucho, es decir, estamos en 30.000 o 40.000 euros. ¿Y yo por qué tengo que saber esto? Yo lo que sé es que tengo un fármaco útil para mis pacientes y que a los pacientes les rescata esto. Y muchos de mis pacientes vuelven a trabajar, vuelven a ser productivos, porque creo que todos los que estáis ahí lo que queréis es trabajar, vivir, producir y pagar impuestos. Es decir, porque cuando uno está enfermo lo que quiere es, ¿sabes?, es estar bien. Primero alguien tenía que poner un tope a esos precios. Esto no tiene. Pues ahora estamos combinando ese farmaquito con otro, véase lorlatinib, véase lenvatinib. O sea, son
O sea, son costes, aparte de tóxicos, que podemos discutir técnicamente, es que es inabordable económicamente. O sea, no hay dinero, pero nadie nos lo cuenta. O sea, pero no es culpa nuestra, ni mucho menos vuestra. Es decir, por favor, primero que los mangantes dejen de mangar, que estaría bien, y luego que se haga una valoración clara de qué podemos y no podemos hacer y que no se puede seguir cobrando a este precio los fármacos. No se puede pagar. Muy poca gente puede. Los americanos, los que tienen pasta, lo hacen, los que no, nos digo. La sanidad americana no es de las mejores del mundo porque es solo para los que tienen dinero. Los que no tienen, no. Mis jefes espero que me digan. Claro, es que esto es así, Manuel, ¿sabes? Es así, es dinero, lo siento. Y los ensayos que estamos y que hay una barbaridad y que van a cambiar y que cada día nos emocionan más, es que esto no va a haber que no pague. O sea, y es, aparte de la irrealidad, un 10% de mis pacientes están representados en esos ensayos. Con eso yo tengo que tratar al 100% de mis pacientes. Muchos de mis pacientes no entrarían en los ensayos en los que se aprueban. O sea, hay una complejidad cada día mayor. Pero los costes. Pero luego, eso sí, podríamos plantearnos lo que se hizo con el HIV, que lo que se hacía en Europa y en Estados Unidos no se podía hacer en África o en Asia, que es donde el HIV, el SIDA mató. Y bajó radicalmente el precio de estos fármacos. Y eso permitió tratar el SIDA en África. Lo digo que es una idea provocadora. No, pero me parece muy buena idea porque no es la primera vez que lo escucho, Pilar. Es decir, vamos a ver, el cáncer hoy por hoy, junto con las enfermedades cardiovasculares, son las que más mortalidad producen. Pero en cáncer de pulmón, es decir, que somos el primer, pero o sea, con toda la esperanza que llega y con toda la investigación y los pacientes de cáncer de pulmón, que cada vez que vemos que efectivamente hay otras nuevas realidades, ¿no? Con todo eso, ¿no? O sea, que decir, bueno, pues no sé, si hay pocos pacientes de un biomarcador, ¿no? Y no quieres aprobar ese fármaco ya, pero vamos a ver, es que solo hay esa posible solución. Entonces, no me niegues la menor, o sea, es que estamos hablando de vidas. Que sí, que sí. Y que es para un grupo muy pequeño. Perfecto. Otro ejemplo muy bueno que podríamos plantear a los ministerios es qué ha pasado con el COVID. En el COVID se ha metido dinero y en poco tiempo hemos conseguido, vamos, seguimos teniendo COVID. ¿Por qué conseguimos desarrollar unas vacunas que cuestan miles de millones y tenemos fármacos ya conocidos, ya encontrados y los cobramos? O sea, ¿cuántos de vosotros habéis pagado vacunas de COVID? Ninguno. Yo no he pagado mis vacunas. Me han vacunado y punto. No sé, quiero decir. Y eso ha costado mucho el desarrollo, porque tenemos que pagar estos precios. Cuando Red, hay un grupo muy pequeño que los buscamos con lupa, tuvimos un ensayo, escrineamos a 1000 y pico personas, me parece que encontré uno, digo, me cago en la mar. O sea, lo que quiero decir es que nos exigen cosas que luego no se cumplen. Pero creo que aprovechando datos de pandemia, o sea, buscando en estos sitios donde cuando se quiere se saca y debe ser coste efectivo, porque hemos vacunado a todo el mundo. Así es. ¿Por qué es coste efectivo en vacunas COVID y no es coste efectivo en pacientes con cáncer de pulmón? ¿Por qué no racionalizamos estos desarrollos para hacernos realmente relevantes? Ejemplo, otra cuestión absurda. Estamos repitiendo el mismo ensayo 27 veces. Ejemplo, llegan todos los fármacos asiáticos. La China tiene una industria farmacéutica brutal también. Bueno, pues tenemos, te digo, lo mismo en chino. Pónganme el ejemplo que quieran. Pues hay uno igual en China. Pues tenemos que repetir el estudio en todas partes. Estamos volviendo a hacer el mismo estudio 2 veces porque porque China va a bajar los precios. El tener 2 Lorlas, uno americano y otro asiático, va a bajar el precio. ¿Tenemos que repetir los mismos ensayos 40 veces? ¿No podríamos revisar si las moléculas realmente lo son? O sea, que alguien se puede parar a pensar con un poquito de sentido lo que estamos haciendo. Se hizo un trabajo, la doctora Felipe, hace años, la cantidad de estudios que se hicieron para probar los inhibidores de GFR de primera generación, pues había como 13 ensayos de más de 1000 pacientes. Era el mismo ensayo una y otra vez. Pues ahora estamos haciendo lo mismo, no hemos aprendido nada y seguimos repitiendo, con nombres asiáticos, combinaciones diferentes. ¿Qué nos beneficia a nosotros? Que permite acceder a fármacos que de otra forma no pueden acceder los pacientes. Pero es poco útil a medio plazo. Ya no os digo nada de plazo, ¿sabes? Es un tema complicado.
Sí, bueno, de todas formas, cuando tengamos aquí a Fabio, tu compañero, nos va a explicar, que nos va a contar un poco en qué está investigando y qué ensayos clínicos tiene de Anderson. Bueno, pues entonces le preguntaremos a ver Perfecto, pues la verdad es que la mayoría son fármacos que, gracias a Dios, están porque nos permiten acceder a estrategias que de otro modo no podemos, que es una Claro. forma ahora mismo. Sí, 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 sí. Ahora mismo Te iba a preguntar es una de fórmula de acceder. acceso de los pacientes a un tratamiento que no está aprobado y es una Cierto, es pena, así. porque encima los pacientes somos muy generosos. Somos muy... Absolutamente. ¿Qué es eso? Voy a preguntaros cuántos de vosotros que estáis aquí estáis tratando dentro de ensayo clínico. Somos 18, o sea, que es una cuestión. O cuántos habéis participado, os han planteado. Y si no lo tenéis, por favor, buscarlos si en un futuro, ojalá nos vaya mal, os fuera mal. Porque es una forma, como has dicho Gaspar, de poder entrar en esas estrategias que pueden ir bien y que seguramente van a ir bien. Y los ensayos, ahora os contará Fabio, se diseñan de una forma más sensata. Es verdad que hay que entrar por el agujero de la cerradura, como la cosa bíblica, pero el que entra, claro. Y lo que tú has dicho, una generosidad enorme. Yo suelo enfadarme porque les dejamos vuestras muestras y luego no hay un feedback de qué tienen ahí. Porras, usen toda la tecnología a su disposición para estudiar eso y transmitan esa información al resto de la comunidad. Hay mucho que hacer ahí. Os contará Fabio. Mucho, mucho, mucho que hay que hacer, Pilar. Alejandra tenía aquí una pregunta también. Bueno, Manuel, ¿hemos Hola, contestado a Pilar. tu pregunta? Sí, 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 sí. Vale. Se me queda, pues eso, Al cuerpo. decir, vale, Luego, hay respuesta, hay una respuesta, pero digamos que no nos sirve, ¿no? O no, sea, es no, una no. respuesta que vale, que es respuesta, pero que no nos Sí. arregla el problema, claro, quiero decir. Por eso tenemos que juntarnos y ser cada vez más bueno, y unirnos, porque yo creo que va a ser la única forma de conseguir. Sí que es cierto que nosotros desde la asociación y con vuestra ayuda, pues vamos, tenemos que intentar movilizar y reducir, ¿no? Bueno, este daño que se nos está produciendo, que esperemos que lo consigamos. Esperemos. Bueno, Alejandra, que te he cortado, disculpa. No pasa nada. A ver, hola Pilar. Hola, Alejandra. Hola. Mira, a mí me operaron de cáncer de pulmón, de un adenocarcinoma. Después de la operación me estadificaron, creo que se dice así, me estadiaron, bueno, con un T3N1M0 y me hicieron el perfil inmunohistoquímico, que me imagino que es lo que decimos mutaciones, ¿no? No, pero ahora te No. explico. Vale. Esa es la parte fácil. Vale, pues esta es la primera pregunta, porque en este perfil me dijeron TTF1 más, T40 menos, CK7 más. Me hicieron cuatro ciclos de quimio que he terminado, y después de esta quimio no hay evidencia de enfermedad en este momento. Perfecto. Mi pregunta, además de la pregunta que ha quedado ahí dentro, porque ya la has visto tú que está, es, yo me siento un poco como, ¿yo ahora qué he de hacer? ¿Esperar a ver si mi enfermedad progresa o puedo hacer ya algo porque las probabilidades de que eso ocurra son altas y quizá debería pedir alguna prueba en especial o quizá debería hacer algún tratamiento? Esas son mis preguntas. Vale. Espero que no sean muy raras. No, no te preocupes. Si para no perderme, luego, si ves que no te contesto, tú me paras. Inmunohistoquímica es algo estándar que se lleva haciendo desde hace, te diría, un siglo, porque es una tinción muy sencilla. El tumor, una vez que se quita, se hace lonchita, se guarda en bloques de cera y de esas lonchitas se tiñe con distintas cosas, que es lo que le permite al patólogo decir qué es eso, si es malo o no es malo y qué tipo de malo es. TTF1 es un marcador que se llama SI y que solo existe en tumores de tiroides o adenocarcinomas de pulmón. No hay otra cosa que tenga TTF1 positivo, es imposible. Y CK7, lo mismo, solo existe en células de pulmón y o sea, un CK7 positivo, un TTF1 positivo es un adenocarcinoma de pulmón siempre. Vale. Es una tinción sencilla, barata, es muy barato, muy sencillo hacer eso. Entonces, eso va a volar. Por tanto, has tenido un estadio
tengo que mirar la clasificación porque yo procuro no aprendérmelas. Como mínimo un 2B, dudo si es un 3A, creo que es un 3A. Pero estás sin tumor. Ahora mismo estás sin tumor. Es que este punto es donde las clasificaciones van cambiando de la 7ª a la 8ª. Bien, lo que te decía antes, ¿qué PDL1 tiene tu tumor? Si no, apúntalo porque te lo deben haber hecho. Eso creo que era negativo, no lo he encontrado ahora. No te preocupes, debes tenerlo porque eso también es una inmuno, es una tinción barata y sencilla. Si es negativo, esto que te he contado antes, lo he comentado antes, que ya está aprobado por FDA y por EMA también, te lo digo porque nos lo están dando a nuestros pacientes, sus compañías de seguros, si no está aprobado en Europa, no se lo cubren. Esto es como nuestro ministerio, pero es Mafre, Adesla, Sanitas, ¿bien? No son nada generosas estas compañías, ya te digo yo. Entonces, si es negativo, no se ha demostrado ningún beneficio en hacer inmunoterapia al año. O sea, el ponerse un tratamiento durante un año, esa idea de que no es tóxica la inmuno no es real. Todo tratamiento médico tiene sus riesgos y cuando te ocurren, si alguien ha hecho inmunoterapia o cuando te ocurre la toxicidad, cuidado. Entonces, si es negativo, no hay beneficio conocido de hacer inmunoterapia. Pero sí deberíamos hacerte un estudio molecular. Para eso hay que coger un trozo del tumor y hacer un proceso más costoso que la inmunohistoquímica, que es coger el DNA del tumor y estudiarlo. Eso es lo que llamamos NGS. Es, para entenderlos, mirar los genes del tumor. Mirar el DNA del tumor. La causa del tumor siempre es genética. Es algo que ha mutado generalmente en mi pulmón, porque me llamo Pilar, porque vivo en Madrid, por lo que fuere, y que da lugar a un tumor de pulmón o de mama o de colon. Nada que ver con herencia. Dicho esto es lo que decía antes, si fuese un tumor EGFR mutado, se está planteando 3 años de Tagrisso en personas operadas y con esa quimioterapia hecha. Si no se hace el estudio molecular, pues no se sabe, porque EGFR hay que mirarlo con el DNA, hay que buscar el DNA del tumor. No vale con echar una tinción y que cambie, o sea, las tinciones es que cuando tengo la proteína en la célula, coge o no coge esa tinción. Y eso es un cambio de color. Entonces, esos cambios de color, son, no sé si habéis visto placas rosas, marrones, son muy bonitas. Sí. Pues eso se hace con tinciones que cambian el color. No, el DNA hay que meterlo en un procesador y nos lee la secuencia, nos lee el genoma. Y es ahí donde vemos mutaciones. Y, por ejemplo, para un N1, una mujer bien operada, si fuese GFR positivo, a ver, es una probabilidad menor, no más de un 15%, pero valdría la pena mirarlo. La prevención, a ver, esto estamos un poco ya cortos de tiempo, ¿no? Porque no podemos hacerla al año, ¿eh? Esto se hace 3, 4, 5 meses, o sea, deberíamos hacerlo según te diagnosticamos. Saber eso ya. Si tengo la mutación, se te puede plantear, porque luego, aunque sea poco tóxico el Tagrisso, tiene sus cosas. Siempre digo que uno es menos tóxico que lo que teníamos antes, pero claro, es que uno no va probando una pastilla y decir, sí, esta es peor que la otra. Es un 15% de probabilidad, no es muy alta. O sea, lo normal es que sea negativo, pero no deberíamos conformarnos con lo normal. En tu caso hay mucho tumor, porque es un T3, por tanto, coger una loncha y hacer un estudio molecular, ¿vale? Sería recomendable hacerlo, ¿vale? Gracias. Y puedo enganchar un comentario a la cosa anterior, que hablabais Gaspar y Manuel, y es por meterme, si no me meto con Manuel no soy yo. Es que hay empresarios, sois gente que ha luchado contra un cáncer, o sea, sois más listos y más luchadores que muchos de los que nos dirigen. ¿Por qué no usáis ese conocimiento? Hay que darles estrategias a los políticos. Estos no tienen, porque son políticos que muchas veces cambian cada 4 años y que no tienen más interés que el suyo propio. O sea, yo reflexionando, dices, ¿por qué nos aprueban las vacunas? ¿Por qué lo otro? Porras. Hay que generarles, hay que darles ideas, sobre todo soluciones, porque ellos no nos las van a buscar, ¿eh? Por tanto, sois gente muy brillante, mucho más que ellos. Por tanto, yo creo que en la asociación, unir esa fuerza de muchos de vosotros, jolín, a mí no se me ocurre, pero, jolín, que los empresarios, que tenéis unas capacidades que ya aquí, o sea, y deberíamos darles la solución. ¿Sabes? Porque si no, bueno, porra esto. Son muy cortoplacistas, la verdad. Ay, te digo. Sí. No miran más allá, ¿no? La verdad es que es una pena, ¿no? Porque yo creo que la sanidad es algo que nos afecta a todos. Yo creo que igual que se está pidiendo un pacto para la justicia antes de hacer esto, teníamos que tener un pacto para la sanidad y tener una sanidad, bueno, pues transparente, equitativa y con fármacos, bueno, pues aprobados por igual en todas las comunidades autónomas. O sea que
En todos los centros, te las has Exactamente. Eso es. perdido, porque luego lo tenemos y al gerente le dan X millones para su hospital. Sí. Claro, dice, si trato a 2 pacientes con el último inhibidor, no trato Sí, otra cosa. Es brutal, ¿eh? El una coste. pena. Es una Una pena. barbaridad. Bueno, Perdón. pues mira, tenemos aquí a María Eugenia que nos ha levantado la mano y luego también tengo otra pregunta que me ha llegado a través del chat. Del chat, no, perdón, del móvil. María Eugenia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad, que creo que es de agradecer. Bueno, yo os comento un poquito de mí. Me diagnosticaron ALK positivo hace 9 meses y desde entonces estoy tomando Brigatimib 180 miligramos. Y en las últimas analíticas me dio alto la creatina quinasa. Me dijo el oncólogo, pues bueno, que era normal. Entonces, que a ver qué me daba en las siguientes analíticas que me hacían en junio y si eso me bajaban a 120 miligramos. Perfecto. Entonces, claro, yo mi miedo, bueno, y mis preguntas son que, claro, si me bajan la dosis, si hace el mismo efecto el tratamiento. Esa es una de las preguntas. Y bueno, otra pregunta también un poco relacionada es que si al ser menos dosis tiene menos efectos secundarios o daña menos, y en ese caso, pues ¿por qué se empieza por 180 y luego lo bajan? Esas son mis dudas. Te cuento, no te veo físicamente y me gustaría, No. porque no, me permites, no te preocupes, no. Tú Sí. piensas que la dosis, lo que tú decías, se basa en un ensayo y se hicieron distintos niveles de dosis. Y es un poco arbitrario porque se elige en base a lo que va bien para más gente, pero no quiere decir que no le vaya bien una dosis menor. Es decir, y muchas veces la relación en cómo procesas tú ese fármaco no es igual que cómo lo hago yo. Pues somos diferentes. Físicamente, nuestro hígado funciona de otra manera, tal. Entonces simplemente tratamos a todos igual porque se ha establecido una dosis que es la que a la mayoría tolera bien y consigue una respuesta buena o globalmente buena. Por otro lado, piensa que este fármaco nos lo vende una industria, una farma, en la que, oye, esos 20 gramos más o 40 gramos más supone un extra de ingreso, perdón que sea tan chinche. Lo que quiere decir esto es que no te asustes, que hay que adecuar el fármaco al paciente. El que te bajen la dosis no va a ser malo, al contrario, porque si te está haciendo daño, porque nos está vistiendo esa CPK que estás teniendo una toxicidad que afecta a una proteína que además es importante en la función cardíaca, porras, tu oncólogo como yo queremos que estés viva y bien. ¿Sabes? No te asustes. Y verás que no cambia el hecho de bajar la dosis a que toleres bien, porque tenemos una dosis máxima, una mínima, pero hay poco más. O sea, son ensayos, es una alteración poco común, por tanto no hay 10 ensayos con distintas dosis donde podamos ver. No, es un ensayo nada más, donde demuestra que el Briga es mejor que crizotinib esencialmente y que no es peor que alectinib. Poco más hay, ¿eh? Entonces, no te asustes si te lo bajan, simplemente es que hay que adecuar la dosis a lo que tú toleres. Y lo único es verás que luego te van a seguir haciendo controles y, vamos, lo normal es que no te vayan absoluto mal, quédate tranquila. No. Y es más interesante mantenerlo en el tiempo que hacer mucha dosis, pero que te siente mal y haya que pararlo. No te asustes. Vale. Es una guerra a muchos meses. Pues y se sí, acumula el fármaco, ¿eh? De verdad que sí. espero que Da un por poco de mucho. miedo, es verdad, ¿eh? Pero más no es mejor. No, Vale, esto ya claro. lo vi. Yo decía, si a lo mejor, Colín, si empiezas con 180 y luego te lo bajan, a ver si, pues eso, no hace todo el efecto que tenga que hacer. Que va, es una estudio de probabilidad. Y luego lo que te iba a decir, además, luego hay cuestiones más técnicas. Porcentaje, qué tipo de alteración de ALK, qué tipo de traslocación, no son todas iguales, el peso de la traslocación en el global. O sea, luego hay razones técnicas también. Lo que pasa es que no se consideran, simplemente es traslocación de ALK a todo el mundo lo mismo. Sabemos que no son todas iguales. Y el que tú estés bien es fundamental. El dato pronóstico más importante de verdad es el estado general del paciente. Un paciente que está bien, que se mueve, y cuando nos está alterándose la CPK, cuidado que el músculo está sufriendo. O sea, ten Sí, cuidado. que yo ahora últimamente estaba más cansada, que eso no me había ocurrido antes. Ahora, por ejemplo, las piernas pues me duelen. Claro. Es donde más lo he notado, sobre todo en las piernas. Claro, Y es que como ahora además voy a volver otra vez al trabajo. Sí.
No te asustes, Vale. más no es mejor. Es más caro porque consumimos más. Es otro truco de las industrias que nos venden siempre. Si hay una dosis equivalente, la más alta. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que la pregunta que me ha llegado por WhatsApp es la que había formulado María Eugenia, porque tú has formulado la de las dosis, ¿no? La de Soya LK desde julio del 2022, ¿no? María Eugenia. Sí, sí, esa era. Vale, Esa es mía. perfecto. Vale. Pues nada. Pues yo por aquí tengo otra pregunta. Pilar, y si quieres ya pasan más de 5 minutos, la resolvemos. Si alguien se anima a alguna otra pregunta más, porque no se le ha quedado ahí después de lo que hemos estado hablando, pues que la vaya pensando o formulando. Pero bueno, aquí me pregunta una persona que ha llegado a través de la inscripción. ¿Se puede afirmar con total rotundidad que un adenocarcinoma pulmonar estadio 4 con mutación EGFR es incurable en la actualidad? Claro, le diría a uno, defina curable. Para mí definir curable es que no me voy a morir de esta enfermedad en los próximos 20 o 30 años que yo me jubile. O sea, cuando me jubilaré, con 70, 80. Claro, para mí curar algo es curarme unas anginas, que me tomo un antibiótico y se me quita. Sabemos que si paras las pastillas, el tumor va a progresar. ¿Por qué tenemos pacientes anti-EGFR que llevan 8 y 10 años y no han progresado y otros sí? No lo sabemos. Son características probablemente del propio tumor y de la persona. O sea, es el tumor, es el ambiente tumoral. O sea, en principio, sobre todo, si me permitís, nos tenemos que plantear que, bueno, tengo una situación de enfermedad con la que tengo que vivir y que tiene un tratamiento. Si mi objetivo es curarme en el sentido de me voy a olvidar de las pastillas, me voy a frustrar, porque si progresa la enfermedad voy a sentirme mal porque entonces me muero, que tampoco es verdad. Y entonces, si nos basamos sobre realidades que no son ciertas, no, nos va a traumatizar la posible progresión en 2 años, en 3 o en 4. Si yo parto de la base de tengo un tratamiento y si me va bien, fenomenal, y 20 años veremos, pero si dentro de 2 años hay cambios, tendré que lucharlo, me equivoco menos. Sabemos que si quito el anti-EGFR, como no he llegado a modificar esta técnica que le dieron el tumor, el premio Príncipe de Asturias, para modificar realmente el genoma en la célula madre y que no acumule la mutación en las células sucesivas, no es lo que estamos haciendo con los inhibidores. Los inhibidores están bloqueando la alteración fuera, no modifican la alteración genética en la célula origen. O sea, no modifico la razón de la mutación. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio en el genoma realmente, veamos si terapia celular lo pudiera hacer, ¿cómo se llama? El impriming, no lo podemos modificar. Como quite la pastilla, vuelve la enfermedad. Si quito el antidiabético, la diabetes me va a matar antes que el cáncer de pulmón, que sepáis, ¿eh? Si hay diabéticos, mantener los antidiabéticos, que la diabetes mata, ¿eh? Nadie se plantea no tomarse el antidiabético. Es un ejemplo absurdo, pero no lo es. O sea, si yo tengo una diabetes mal controlada y me quito la insulina, eso me va a matar. Pues si tengo una enfermedad que requiere un anti-EGFR, tómatelo. Porque si lo paramos, ese gen va a volver a manifestarse de esta manera. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si alguien más... Es que aquí hay una pregunta, pero no lo sé porque no la entiendo muy bien, pero te la voy a lanzar por si acaso, Pilar. Pues yo la entiendo. Dice, me gustaría que me explicaran el origen de anestesia de la silla de montar. Ah, sí, es un Vale. síndrome, sí, esto es un palabra, es que son palabras que usamos. Anestesia en silla de montar se refiere, es cuando la gente monta a caballo, si montas a caballo, yo monté en mula con mi abuelo, si montas mucho tiempo, se te queda, perdonadme, la zona del culete dormida, Sí, todo el coxis y los dos carriles. Bueno, eso depende de una alteración de me señalo atrás, perdonar, de la salida de las raíces nerviosas a la médula espinal, al final, a la altura de las lumbares, ya no hay médula, hay raíces nerviosas, lo que llamamos cola de caballo, se llama así, que son los nervios que salen hacia las piernas y hacia el público, que inervan todo lo que es el ano, la base del pene o de la vagina. Todos esos nervios son una zona muy rica en vasos y en nervios. Cualquier lesión de esa zona, del final de la zona lumbar sacra,
puede dar lugar a una anestesia, se me queda dormida esa zona o me puede molestar. Cuando eso ocurre, el profesional piensa que tienes un problema en esa zona, en el final de la columna, que puede ser producido por un tumor, por un hematoma, o sea, en nuestro mundo sería por un tumor, ¿vale? O bien una masa que está afectando a la zona del sacro o las lumbares, o bien una lesión que está dentro de la médula, o un hematoma. A mi ginecólogo tuvo un hematoma lumbar, yo no sé, y tuvo un hematoma y se corrigió, pero causa lo mismo, ¿eh? Cualquier lesión que afecta a un accidente que me lesiona esas raíces me causa, y a veces me deja sin orinar, o sin erección, o sin sensibilidad en la vagina, es toda esa zona. Ya. No lo había Es una oído. lesión. Pues no, Viene no lo del había- griego, definían así. Ya. Muy típico, muy típica la forma, sí. Bueno, pues muy bien, Pilar, se nos ha acabado el tiempo. Creo que, bueno, pues hemos estado hablando un buen rato, más de una hora, y resolviendo dudas muy a gusto. Yo, aparte de darte a ti las gracias por tu disponibilidad, ¿no? Y por habernos atendido tan bien, ¿no? Y con tanto conocimiento, pues también quería darle las gracias a todos vosotros por haberos conectado de nuevo, ¿no? a estos diálogos y por haber podido escuchar a Pilar y que Pilar nos haya ilustrado, ¿no? Con esa resolución de dudas. Y no sé si quieres decir, apuntar algo más, Pilar. No, o sea, que estoy a vuestra disposición, o sea, estoy en de Anderson, de hecho podéis dar conmigo y si necesitáis alguna cosa a título privado intento contestar y bueno, cualquier cosa aquí me tenéis. Pues muchísimas gracias, Pilar. Y a vosotros deciros que este diálogo quedará grabado en YouTube, que se podrá ver a partir de hoy o mañana, y que, bueno, que una vez hayamos finalizado, pues hay que rellenar una breve encuesta porque estamos intentando, bueno, pues ser de utilidad pública y necesitamos también métricas y valorar, bueno, las actividades y los servicios que prestamos. Muchísimas gracias a todos. He visto caras nuevas hoy, con lo cual, pues la verdad es que me alegra un montón, ¿no? Porque eso siempre es bueno, ¿no? Y nada, y os animo a que sigáis conectándoos a esta y a otras actividades que realizamos desde IACAP. Muchísimas gracias por todo y nada, nos vemos en breve. Gracias, ¿eh? Chao. Gracias. Gracias, Pilar. Adiós. Adiós. Gracias, Pilar.